de ahora, sino que ya hace tiempo que la vienen pasando mal y que también explica eso el resultado de las elecciones. Bueno, vamos a hablar ahora de los que la están pasando mal, que son todos lo están pasando mal. Todos tienen algo de qué quejarse porque la Argentina está muy desordenada, ha quedado muy desordenada, digo, usando un eufemismo, mal administrada, desordenada, los números todos están delirantes, se está intentando ordenar. Pero mientras tanto la clase media, por ejemplo, ya que hablamos de los más vulnerables, ahora hablemos de la clase media con Willy, porque estuvimos trabajando en qué va a pasar este mes y qué va a pasar en marzo, qué vamos a tener que atravesar. De verdad, Willy, con palabras contundentes, ¿no? Vamos a tener que atravesar 2 meses muy difíciles. Sí, te diría que sí, y ya los estamos atravesando por los precios, la inflación, el drama que venimos soportando, y te diría que los argentinos vienen tachando gastos, reduciendo, tachando gastos para llegar a fin de mes y cerrar las cuentas desde, ponerle 4 años y medio, 5 te diría. O sea, lo que estás diciendo es que hay cosas que ya no se están consumiendo desde hace bastante tiempo. Y seguimos así. Y seguimos restando. Y te diría que en estos primeros meses del 2024 lo que estamos viendo era lo que nosotros comentábamos el año pasado, la inflación reprimida que deja el gobierno anterior. Deja una inflación reprimida fenomenal. Porque tenías brecha cambiaria del 120%, tarifas pisadas, naftas pisadas. Acordate que un fin de semana no hubo naftas directamente. Tenías también prepagas pisadas. O sea, todos precios controlados los tenían pisados, que los tienen que ajustar, obviamente. A ver, ¿qué es lo que estamos dejando de hacer? Tenemos una placa muy elocuente sobre las cuestiones que, la verdad, eran gastos de todos los días y se están reduciendo con porcentajes, me lo trajiste. Esto es una encuesta que hicieron, una encuesta, una empresa especializada en consumo, y que consultó a 1000 personas y reflejó lo que están recortando los argentinos. Sí. Mirá, y ahí tenemos el porcentaje, el 72% precisamente está recortando entretenimiento y salidas, que en realidad ya viene recortando hace mucho, pero sigue recortando, o hay más gente que recorta más todavía, ¿no? Cada vez menos Fíjate salidas. Está el 72%. Vestimenta y calzado, dice 53%, a mí me parece que es más ya. Sí, lo que se ha recortado. O sea que antes te cambiabas o te comprabas a una o dos o a un par de zapatos por año, ahora directamente no compras y seguís extendiendo la duración. Y eso pasa en muchos rubros. Por ejemplo, ahí tenemos con caída de 30%, tenemos mantenimiento, reparaciones del hogar. Y la dejás correr. La dejás correr. La dejás correr porque con no tengo plata. Claro. Televisión por cable mucha gente también la disminuyó. A ver, Gimnasios. este porcentaje del 19% de televisión por cable, del gimnasio, de telefonía celular, ¿significa que la gente está dejando de consumirlo? Dejando de consumirlo, tachó directamente. Tachó, o sea, directamente el tachó. 18% de los consultados dice taché ese rubro, ¿no? Entonces ahí tenés uno por uno. Fíjate que los últimos rubros que deja, que son los más sagrados para una familia que jamás quiere cortar, que es educación de los hijos, ahí no corta, o corta muy poco, o lo menos posible, y también corta poco en todo lo que sea salud, digamos, también, ¿no? O sea, si bien disminuye planes sociales o planes médicos, perdón, la cobertura, o pasa de un plan superior a un inferior, o pasa de una empresa de primera línea a una empresa de segunda línea, en definitiva trata de no recortar el tema salud, porque lo que quiere es darle precisamente a la familia una cobertura médica adecuada. Pero en definitiva, te digo, está viendo recortes en la mayoría de los casos. Los números son llamativos, porque ahí tenés de vuelta el 72% de los argentinos que esté cortando gastos de entretenimiento, es un número altísimo, ¿no? A ver, ¿cómo va a atravesar, Gustavo, la ciudadanía esta inflación altísima, dejando todo lo posible los gastos, viviendo, a ver, como dice Willy, no sé qué es lo que opinás, pero la educación es la prioridad, el transporte es la prioridad y la obra social es la prioridad, ¿verdad? Y para el universo de clase media, sí, repito, y a lo mejor hago alguna cosita. Clase media es prepaga, colegio de gestión privada, auto y todo lo que rodea al auto, es decir, combustibles, seguros, etcétera, servicios. Algunos se mencionaron ahí, telefonía celular, etcétera, y después los otros servicios, electricidad. Todo eso aumenta y va a aumentar de una manera importante. Ahí, en el plan de seguir ganando amigos, televisión por cable y telefonía celular, no es que la gente los corta, pero vos llamás, mucha gente, todos lo estamos haciendo, llamás y decís, mirá, no,
y te bajan el 50%. En ese momento te sentís casi, viste, un sindicalista genial. Decís, logré que me bajen un 50% y después te quedás con el gusto amargo de decir, quiere decir que me estaban cobrando un 50%, ganaban plata, me bajan un 50% y siguen ganando igual. Sí. Pero bueno, obviamente que las empresas, sobre todo de esos rubros, van a elegir tratar de no perder al cliente para dentro de unos meses, en todo caso, readecuar tarifas y en este momento hacerle esas promociones. Y después hay otros que están en zona muy de riesgo, gimnasios. Y gimnasio, si se entreno en casa, viste, con palito, qué sé yo, me la arreglo. Y, no sé, si haces terapia, vas al psicólogo y le decís, mira, ya resolví todos mis problemas simbólicos, ahora me voy a preocupar de los materiales, nos vemos dentro de unos meses o el año que viene. Sos parte del problema. Claro, ahora vos sos parte del problema, digamos, ¿no? A ver, pero Pero nosotros- sí, obviamente que estás en un plano de restricción, porque en el primer momento del ajuste, diciembre, Sí. el boom de aumento fue en los alimentos. Ahí Sí. es donde pegó fuertemente en el sector más humilde. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los sectores que están en la parte de abajo de la tabla Sí. dedican la mayor parte de sus ingresos a los alimentos. La clase media no dedica una mayor parte de los ingresos a los alimentos por una ley que llama de Engel, no importa, a mayor ingreso, menos dedicas a los alimentos y más a los servicios. Bueno, es lo que viene el recorte ahora. No nombramos gastronomía. Así como un tiempo atrás dábamos vuelta por los restaurantes y decíamos, che, la gente se queja porque los restaurantes están llenos, hoy los restaurantes empezaron a estar menos llenos. Sí, de estar hecho por la mitad. se ven cierres, ¿no? Digo, también. Y se ve que en ciertas zonas, Gustavo, es exclusivo de los turistas, ¿no? Digo, por ejemplo, que Sí. son los que han sostenido las cartas de algunos restaurantes que tienen precios que para la clase media hoy son privativos. Claro, vos vas a algunos restaurantes y decís, che, 70 lucas el ojo de bife, pero, viste, vos decís, no, chau. Obviamente está lleno de brasileños, está lleno de europeos, y el argentino de esos lugares está más corrido. Y a lo mejor te vas desplazando hacia otro tipo de gastronomía. Generalmente en las crisis los que sobreviven mejor son la gastronomía de muy alto tope, porque esa no baja, y la de muy bajo tope, porque a lo mejor comes un panchito y seguís de largo en el laburo. A ver, tenemos que atravesar altísima inflación los próximos meses. Tenemos que atravesar una recesión porque cada vez, Willy, están bajando los consumos. ¿Cómo vamos a hacer? Entiendo lo que dijiste, hay algunas cuestiones que ya venimos bajando, pero ¿cómo sigue? Porque vienen los aumentos de las tarifas, ¿verdad? Viene el aumento de tarifas, O sea que- hoy salió publicado la suba estacional en Exactamente. el boletín oficial y seguramente en los próximos días, me dicen que mañana quizás, tenés a través del ENRE los nuevos cuadros tarifarios para el corriente mes de las tarifas de electricidad. Así que ya directamente al consumo con los aumentos bien detallados, eso va a ser. Pero no nos olvidemos A ver. que también no solo el gobierno nacional está aumentando cosas, sino por el provincial. Kicillof, me estaban llegando hoy muestras de algunos impuestos que están llegando inmobiliarios, que la suba es tremenda, multiplican por 3, es decir, el impuesto inmobiliario de un año al otro, y también eso se sienta, o sea, Kicillof también está pegando también un ajustazo, si querés, tremendo, con la suba del impuesto inmobiliario. A ver, es muy importante esto que está diciendo, porque lo que suele pasar en estos casos, lamentablemente, es que la gente deja de pagar los impuestos. Totalmente. ¿No? O sea que se deja de recolectar. Exactamente, y apostando quizás a un plan de regularización, etcétera, etcétera, más adelante. Pero estás viendo de diferentes flancos, si querés, como comentábamos recién, lo que sufre la clase media de aumentos, Sí. que no solo el gobierno nacional, también es el provincial y el municipal que te dan sacudones. Oye, en la Ciudad de Buenos Aires no hay tanto atraso en el pago ni de patentes, ni de... Yo justo consultaba la semana pasada si había atrasos en el pago de patentes o en el pago del ABL en la Ciudad de Buenos Aires. Y no había una mora extraordinaria. Obviamente es un tema que siguen de cerca. Recordá, y esto es importante tener en cuenta, el ABL se actualiza en la ciudad de Buenos Aires por la inflación directamente, está indexado a la inflación y viene con un atraso de 5 meses. Está altísimo el ABL, señor Willy, si viene con atraso, le digo. Sí, pero la suba de inflación que tuviste en diciembre del 25,5 la vas a ver en el ABL allá por mayo, junio. Así que atención, y quizás en algún momento, si querés, desde la Ciudad de Buenos Aires desindexan el ABL de lo que es la alta inflación que estamos viendo. Lo que estás diciendo entonces claramente es que van a ir bajando los consumos, estamos bajando los Sí, consumos.
pero van a seguir los aumentos y además van a actualizarse cosas que no se están actualizando ahora, como por ejemplo las tarifas, como por ejemplo los impuestos. Exactamente, de vuelta, estabas en una economía que estaba navegando una inflación con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández del orden del 12-15%, con inflación reprimida, y ahora estás blanqueando esa inflación de reprimida, sigue navegando ese 12-15 y quizás la veas bajar fruto de lo que es el equilibrio fiscal y fruto de lo que es también el cese del financiamiento del Central del Tesoro, la veas disminuir quizá para mediados de año. ¿Sí? Para claramente, mediados... claramente. Presten atención, porque no me quiero ir de esto, es lo más importante de todo, lo que la gente quiere saber, lo que la gente nos pregunta es, ¿hasta cuándo creen que va a durar la inflación tan alta? ¿Hasta cuándo creen que vamos a vivir así? Estamos viviendo todo muy mal desde hace meses, no desde el gobierno de Milei, sino desde hace meses. Estamos viviendo muy mal. ¿Hasta cuándo? Sabemos, está María Castiglioni con nosotros y me gustaría que se sume a esto. Sabemos que febrero y marzo van a ser quizás los meses más difíciles. María, para tu criterio es así como estamos contando con Willy. Después vienen más aumentos además, más actualizaciones de los precios atrasados. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenida. a todos. Bueno, sí, venimos de meses muy duros, como contaba Willy, de inflaciones altísimas en un contexto de congelamiento de un montón de precios que se empezaron a atrasar enormemente, que generaron muchas distorsiones. Tuvimos un mes de diciembre muy complicado. El mes de enero en CIT y otras consultoras coincide, nos dio 19,6%, pero con un arrastre muy alto. El mes de febrero arranca con un arrastre menor porque se desaceleró la inflación semana a semana, eso es una buena noticia, pero claramente estos aumentos de tarifas que venían atrasadas, prepagas, la luz, después va a venir el gas, el transporte, que va a tener un fuerte aumento en febrero y que va a seguir aumentando, obviamente impactan en el mes. Nosotros creemos que en febrero va a ser más bajo que el mes de enero, probablemente va a estar entre 14 y 15, que es un número igual altísimo, ¿no? Y a partir de marzo-abril es difícil saber cuándo vamos a llegar a un dígito de inflación porque vienen de vuelta aumentos de tarifas y otros precios que venían atrasados y obviamente una dinámica de lo que es la indexación de la economía, es decir, a diferencia de otros periodos, incluso por ejemplo cuando se sinceraron las tarifas en el 2016, que hubo un proceso muy fuerte que generó muchas discusiones, la indexación en los mecanismos de ajuste de precios estaban mucho más acotados que lo que es en este momento, ¿no? Donde todos los precios vienen ajustando rápidamente. Así que vemos es un escenario complicado, pero creemos que si el gobierno logra efectivamente ajustar el déficit fiscal, es decir, ir al equilibrio fiscal y no tener que pedir emisión. La gente cree que esto se va a poder sostener. Esto es clave, la credibilidad, pero la credibilidad basada en datos concretos, en medidas concretas, ¿no? ¿La gente nosotros? La gente, o sea, es importante todos, por que supuesto. se crea es muy importante, para que suceda. Totalmente. Es muy importante que creamos los consumidores y que crea también, obviamente, los agentes financieros, los empresarios, todos, porque en definitiva, si bien la inflación a la larga no es solamente expectativas, las expectativas colaboran mucho, ¿no? Espera, María, que sí. lo tengo ahí a Gustavo pensando. Es importante que nosotros creamos en esto, en que va a estar mejor para que suceda, dice María. A ver, vamos a creer a fuerza de los hechos porque yo creo que la estrategia antiinflacionaria es la recesión. Es decir, van a bajar los precios en algún momento por imperio de una recesión machaza. Si vos tenés menos actividad, menos empleo. Dice que no, Willy. No, está bien, Dice que pues, no, llamamos Willy. Willy, Por ahora favor, mismo. te pido. No. Obviamente no están generando la recesión a propósito para bajar la inflación. No. Yo no estoy planteándolo en una situación moral, de maldad. De La que mirá economía qué estaba mal que inflada pero, a perdón, propósito hay por el plan recesión, Platita. Pero hay recesión. Pará. La Hay economía recesión. estaba inflada a propósito por el plan Platita, que le inflaron a propósito, sin financiamiento, y estás viendo la caída de la actividad fruto del desinfle de ese plan Platita que hicieron en el segundo semestre. Pero, Willy, ¿hay recesión o no hay Obvio recesión? que sí, no Y hace listo, falta ni entonces mirarlo. Si no estamos diciendo cosas de No, contrarias. vos- pero a no, ver, pará. Yo no estoy Vos señalando decís que la hay gente estrategia del malvada, gobierno pierna es la boluda, recesión. que está buscando. Hay menos actividad económica. No lo digo yo. Ayer se conocieron los datos de CAME, cayó el 28% del consumo en el mes de enero, ¿no? Hay menos actividad económica. Hay menos empleo, dicen las empresas, las grandes empresas, que no tienen en sus programas el hecho de no solo contratar gente, sino que no es una acusación. Seguro que tiene que ver con la herencia económica anterior y con
y también con medidas que está tomando esta gestión. No me interesa ahora discutir el culpable. Lo que señalo es que si hay una caída de inflación más adelante, va a ser más la consecuencia de la recesión en marcha que de un programa antiinflacionario que reconoce en tirios y troyanos que no hay. Es decir, lo que hay es un hecho que se dio lugar, una devaluación, una liberación de precios, otra serie de medidas, pero nadie, los economistas ortodoxos, heterodoxos, de arriba, de abajo, te esté diciendo que hay un programa antiinflacionario en el sentido más estricto del término. Entonces, Gustavo, los precios van a caer por menos demanda, van a caer por menos actividad económica. Seguramente habrá un montón de motivos y no se me ocurriría negarte nada de lo que vos dijiste, que la economía en los últimos meses del gobierno anterior estuvo anabolizada y como cualquier persona, hace rato hablábamos del gimnasio, te dan anabólico, un día te los quitan, ¿qué te pasa? Todos los músculos, sácate, ¿no? Se te viene para abajo. Ahora, lo cierto es que es la recesión lo único que hoy te puede actuar de ancla en materia de precios. La recesión está en el vademecum de cómo tratar estos casos, ¿no? Digo, estos casos de inflación altísima, ¿no? Digo, y volvía a lo que decía, digamos, hace minutos, en función de la credibilidad. Está el tema del dólar, ¿no? Digo, también el salto del dólar en diciembre, no la devaluación que impuso el gobierno, creo que aceleró mucho la inflación y la duda es, por el lado del campo, y en función de liquidar en algún momento la cosecha, si se mantiene ahí o no. Digo, pues eso podría llegar a acelerar en el tercer trimestre, ¿no? Bueno, acá puedo agregar algo acá respecto de esto. Hay muchos ejemplos, incluso en la historia argentina, de recesiones brutales con hiperinflación incluso. O sea, monetariamente, si vos no lo convalidás, la inflación baja. No es que la recesión te genera la baja de precios, obviamente, en la medida que la gente no compra, podés hacer un proceso de inflación más rápido, por las malas, digamos. Pero la clave acá, y creo que sí es un acierto del gobierno, es entender que en Argentina el problema de la inflación es fiscal. ¿Por qué es fiscal en Argentina? Porque el gobierno, que no tiene credibilidad, que ha caído de default en default, ha reestructurado la deuda y que ha copado el mercado interno para financiarse, como no le alcanza, ha usado y abusado de la emisión monetaria. La gente no quiere esos pesos y tenemos una cantidad de pesos retenidos y dando vueltas, que es lo que provoca la inflación. ¿Y por qué esa inflación? De hecho, los datos de inflación de los últimos meses de la gestión de Massa eran altísimos, a pesar de todo esto que le habían puesto, ¿no? Congelamiento de precio de la canasta básica, congelamiento de tarifas, congelamiento del dólar oficial que quedó hiperatrasado. La inflación igual corría a un ritmo altísimo, anualizado 250 a casi 300% anual. Por ende, la clave acá es cortar con esto, pero que la gente lo crea y que efectivamente no lo puedas convalidar. Y por otro lado, obviamente, el gobierno sostuvo la actividad económica que hasta, te diría, octubre, con ese enorme gasto público del plan Platita, pero de hecho los datos de noviembre del gobierno ya anticiparon que ese plan, con todo lo que decíamos recién y las distorsiones que generó, ya ni siquiera alcanzaron para sostener la actividad. O sea, en noviembre la actividad cayó 1,4% mensual. A ver, hay explicaciones para entender lo que nos está pasando. Yo estoy intentando ver cómo viene lo que se viene y cómo lo vamos a atravesar. Me parece que esto es lo central. Ya hay diagnósticos clarísimos en que casi, como les decía, coinciden un montón de personas. De aquí en adelante, ¿cuáles son las diferencias? Dice Gustavo Marangoni, el gobierno apuesta a una recesión para bajar los precios. Inevitablemente es su programa porque bajan los precios cuando hay una recesión. Dice Willy, de ninguna manera apuesta a eso, de ninguna manera apuesta a una recesión el gobierno. Obviamente no la quiere. Lo que pasa es que cuando tenés que equilibrar las cuentas públicas y recortar los gastos, y obviamente te genera una caída de la actividad, pero no es que la quiere para bajar como herramienta de política monetaria. Tenés que equilibrar las cuentas públicas, tenés que cortar gastos y te cae la actividad, pero después te mejora y vas a crecer. Cuando decimos sin después, inflación. ¿de qué fecha estamos hablando? Yo entiendo que no tenemos la bola de cristal. No lo saben pero claramente vas a tener un segundo semestre, María debe saber 10 veces mejor que yo, que lo sigue día a día, pero un segundo semestre mejor que el primero, en materia de actividad y en materia de inflación. Nosotros creemos que sí, perdón, que obviamente el sector agropecuario va a ayudar en el segundo trimestre, pero no alcanza, obviamente, pero va a ser un factor que ayude. Y dependiendo del ritmo al cual se vaya evolucionando toda esta dinámica, que es un mes parece un año en Argentina, la actividad puede empezar a recuperar más rápido o no, obviamente en niveles bajos. Estos datos del cierre del año, que nosotros creemos que diciembre ha sido peor que noviembre,
ya te juegan en contra. O sea, cuando veas las estadísticas vas a ver que estamos peor que un año atrás, vas a ver una caída, pero acá la clave es cómo vas evolucionando a lo largo del tiempo. Para que el gobierno, digamos, logre el objetivo, que es lo que todos los argentinos queremos, ¿no? Que finalmente se pueda bajar la inflación y se pueda retomar el crecimiento económico y los salarios empiecen a recuperar después de esta pérdida enorme que se agudizó a fin de año en estos meses, es necesario, como te decía recién, y por eso hago énfasis, en que el gobierno logre equilibrar las cuentas públicas, porque esa es la única manera de que el gobierno no tenga que pedirle prestado al Banco Central. El Banco Central tiene que hacer su trabajo de seguir saneando, es de sacar esos pesos y que la gente no los saque rápidamente en circulación, porque el riesgo está ahí también, ¿no? Hay muchos pesos que la gente no quiere y que en definitiva podrían ir a dólar o a precio, a demanda, para sacárnoslo rápido encima. Muy bien, nosotros estamos viendo la macro, estamos viendo las cuentas, estamos viendo lo que nos dejó y lo que tiene que resolver. Quiero saber cómo vamos a atravesar estos meses, porque está hablando María muy claramente, Gustavo, de que a partir, Gustavo, Willy, todos, Maxi y por supuesto Jacqueline, de que muy claramente antes del segundo semestre, ¿cómo atravesamos esto con todos los gastos que les mostramos que estamos bajando? ¿Cómo hacemos para atravesarlo? Es muy complicado. A ver, una cuestión que me parece importante aclarar. El presidente, el día que asumió, el 10 de diciembre, cuando habló en la explanada del Congreso y en otras oportunidades, fue muy claro, dijo, mi diagnóstico es, el problema es lo fiscal, por lo tanto hay que llegar al equilibrio presupuestario o al superávit primario y financiero. Dijo, y esto va a dar resultados entre 18 y 24 meses. Textual, lo dijo ese día y lo dijo en otras oportunidades. Así que, por un lado, ahí está el tiempo. Él y otros, inclusive el propio ministro de Economía, señalaron que lo natural es que eso iba a ser un periodo doloroso, utilizaron distintos adjetivos, en lo cual iba a caer el consumo, iba a caer la actividad. Entonces, me parece importante, porque nadie está señalando que, por supuesto, ¿qué gobierno, qué gobernante va a querer que la actividad económica caiga? A todos les gustaría que la actividad económica crezca, pero deliberadamente se plantea, si no actualizás el salario mínimo vital y móvil en enero, como sucedió, si las paritarias del sector público las estás haciendo por debajo de la inflación, bajo el lema de ahorrar en lo fiscal, eso tiene un impacto en el consumo. Si la obra pública la cortás, tiene un impacto en la actividad. Por lo tanto, lo lógico es que para los próximos meses, independientemente después de la justificación que haga cada uno, algunos dirán, es una medicina amarga, pero la enfermedad la generó la administración anterior y hay que suministrarla. Está perfecto. Otra vez, ¿cómo hacemos para atravesarlo? ¿Cómo atravesás un ajuste? Con menos consumo, con menos actividad, con menos laburo, con restricciones. ¿De qué otra manera? Hay un punto que es central. Con menos, espérate, ¿cómo dijo? Con menos laburo, con restricciones. Con restricciones, con menos actividad. Eso. Ahora, ¿qué es lo que tenés hoy y qué es lo que tiene Milei hoy? Y lo están percibiendo las encuestas, inclusive encuestas que han hecho los opositores. ¿Qué dicen? Lo está ayudando la herencia. ¿Por qué? Porque la gente tiene muy arraigado el concepto de que lo que está padeciendo tiene menos que ver con lo que hace el gobierno que con lo que hizo el gobierno que se fue. Correcto, no quiero más diagnósticos, necesito saber cómo seguimos. Pero este es un elemento que le da paciencia y le da credibilidad. Sí. No es poco, porque parte de lo que dice María tiene que ver con esto. ¿Cómo generás una expectativa? Si esa expectativa arraiga en los hechos, y este es el punto, que toda la política está viendo es, mitad de marzo va a ser una frontera muy importante para atravesar, porque si no hay algún viso de que la inflación sigue descendiendo en los niveles en los que está y muy altos, y como bien había dicho María, si esto no empieza a verificarse, si la vida cotidiana se empieza a complicar, la tensión va a ser mayor. Y te agrego un elemento más. Se habla mucho de mitad de marzo, ¿eh? Mucho de todo mitad de el marzo. Tiempo de como si hubiese en ese momento un momento crítico. Un momento clave, ¿no? Y una además bisagra. a esto tenés que sumarle otro elemento que tiene que ver con inflación y con el retraso cambiario. ¿Por qué se habla mucho de marzo, de la mitad de marzo, de que a partir de ahí puede pasar? ¿Qué sé yo? Entra en pleno las clases, el gremio docente hay que ver qué actitud toma, etcétera, etcétera. Está la expectativa ya de que para fines de marzo, te diría más abril que otra cosa, empiecen los dólares de la soja. Bueno, déjame hacer un punto ahí, Willy. Y este es un punto central, que es el tema del retraso cambiario. ¿Van a entrar los dólares de la soja si la expectativa es de una nueva devaluación? Bueno. Ahí está una enorme incógnita que hoy atraviesa
a todo el gobierno, a todo el sector productivo y a toda la política. O sea que por ahí también está la fecha clave, ¿no? A ver si entra plata y mejora un poco las cuestiones. Porque quienes cosechen parte de la cosecha gruesa adelantada en ese momento van a estar mirando, ¿liquidamos o no liquidamos? Porque si la expectativa es una devaluación en breve, porque venimos con un retraso cambiario, porque ya tenemos una brecha que es mayor que la que teníamos y porque la inflación te va comiendo esta ancla del Crawling Peg del 2%, bueno, muchos se van a estar preguntando, ¿qué hago con lo mío? Willy, lo que describió recién Gustavo me parece que es lo que va a pasar los próximos meses, ¿no? Menos trabajo, estamos hablando de febrero y de marzo. Menos trabajo, menos actividad. Precios muy altos. ¿Qué más dijiste, Gus? Así lo recordamos. No, digamos, básicamente eso, menos actividad, menos consumo, menos empleo. Eso me parece que no lo discuten ni aún los más fervientes defensores de la administración. En todo caso, ellos lo explicarán de una manera distinta. Te dirán, bueno, con el desaguisado que nos dejaron, lo que se fueron, ¿qué quiere que hagamos? ¿Magia? Y otros te dirán, no, pero esto agrava. Veremos, porque... No, a ver... veamos qué tenemos que atravesar, sin buscar los argumentos. Vamos a atravesar estos meses difíciles. Está bueno saberlo. También para los que, digamos, Milei sigue teniendo mucha credibilidad a los 2 meses de asumir, tiene el apoyo de la gente que lo votó cree en él y que va a resolver las cosas. Eso ayuda, María, ayuda muchísimo, dice María. No, él lo dijo el primer día, lo dijo en la campaña. Es cierto que después hay que vivirlo. Una cosa es que te lo digan y que uno crea, y después hay que sobrevivir en ese camino, y eso es una realidad, y creo que es muy heterogénea la realidad, aunque obviamente con un punto de partida de 45% de pobres, se torna bastante complicado, ¿no? Pero es tal cual. Y creo que no todos los sectores van a estar igual de complicados, y eso es un dato también, y hay que atender a eso, ¿no? Y la apuesta del gobierno es justamente a resolver todos los problemas y, en definitiva, en algún momento poder abrir el cepo. Pero es importante el tema en marzo del tipo de cambio. Y acá hay una enorme discusión, incluso entre los economistas. El desafío de decir el dólar está atrasado o no, cuándo atrasado va a estar, y empezar en ese dilema de si está atrasado, los exportadores no exportan, los importadores quieren importar, que es un poco la pregunta que hacían antes. Y yo creo que acá hay dos cuestiones. Hacer un salto fuerte, discreto del dólar oficial, es como que vas varios escalones para atrás en términos de que, si bien no explica la inflación, es un precio importante en la economía y obviamente tiene un coletazo en el corto plazo en los precios más sensibles. Sí. Ahora, si se percibe atrasado, no hay liquidación. También hay una variante que tiene el gobierno, que es algo que se está empezando a hablar más en el mercado y que nosotros lo vemos como por ahí, la apuesta que querría hacer el gobierno es acelerar un poco el ritmo de Crawling Peg y no dejarlo en 2%, sin necesidad de pegar un salto muy fuerte, justamente para evitar este problema, ¿no? Y recordemos que el exportador hoy exporta el 80% al dólar oficial y el 20% al contado con liquidación, que con una brecha que había bajado demasiado al principio, hoy está en 50. Si se mantiene relativamente estable, entre 40 y 50, bueno, tiene un dólar un poquito mejor, pero depende muchísimo de a qué ritmo también vaya bajando o no la inflación. Por eso todo esto... Por eso febrero, marzo son importantes para percibir justamente esta combinación, ¿no? Miren, este resultante. No quiero dejar de incluir en esta conversación, por